El Salmo 106, versos 4 y 5. David, ¿podrías leer ese salmo, por favor? Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ahora quiero que leas Génesis capítulo 9, versos 15 y 16. Oh hermano, escucha esto, está poderoso. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Acuérdate, oh Señor, cántalo conmigo. Las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad. Acuérdate, en tu bondad, acuérdate. Señor, queremos pedirte por las naciones de la tierra. Queremos pedirte que tengas misericordia de nosotros, que en tu favor y tu bondad escuches el clamor de tus hijos en esta noche, escuches el clamor de tus hijos alrededor del mundo entero. Que tengas misericordia de las naciones, ten misericordia de nuestro país. Hermano, levante su voz y ahí donde usted está empiece a clamar al Señor y a decirle: Señor, acuérdate que tú eres un Dios de pactos y que guardas los pactos desde la antigüedad, que nunca has fallado a tu palabra, Señor, y que nunca fallarás a tu palabra jamás. Señor, clamamos esta noche por las naciones de la tierra, que te acuerdes de ellas en misericordia, con tu favor, en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Acuérdate, oh Señor, cántelo conmigo. De las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad. Acuérdate, Señor, acuérdate, oh Señor, de las naciones de la tierra. Acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad, en tu bondad. Acuérdate, en tu bondad, en tu bondad. Acuérdate, en tu bondad, Señor, en tu bondad. Acuérdate, dice una vez más, en tu bondad. Te bendigo, amigo, amiga, vecino. Te bendigo, iglesia, que en esta hora estás conectado.
Verdaderamente damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad, porque nos permite poder llegar, entrar a tu hogar a través de este medio. Y quise en esta hora poder comenzar con este cántico, con este clamor, pidiendo la bendición de Dios para todas las naciones. Estamos en un tiempo muy especial, donde todos necesitamos aprender una lección, la mejor lección que el Padre quiere darnos en este tiempo, tanto a sus hijos como a aquellos que no lo son. Quiero bendecirte, Iglesia CDM, a todos los hijos de Casa de Milagro que están conectados en esta hora, allí pendientes, listos, prestos para recibir la palabra del Señor. Y verdaderamente también estamos aprendiendo a través de este tiempo. Y como dije hoy temprano en otro estudio que hice, seguramente cuando nos volvamos a encontrar, a vernos las caras después de un tiempo, seguramente vamos a amarnos más que ahora, porque verdaderamente se extraña el cuerpo de Cristo al no estar presentes, pero sabemos que, como dijera Pablo en algún momento, estamos ausentes en el cuerpo, no nos podemos ver físicamente, pero sabemos que espiritualmente en nuestros hogares estamos unidos en un clamor. Por eso quise comenzar con este cántico de clamor al Señor, donde acá el intérprete le dice al Señor: acuérdate de las naciones. Pero ¿sabes una cosa, varón y mujer? Quiero decirte que siempre Dios tuvo las naciones presentes. Cuando Dios entregó a su Hijo a morir en rescate de la humanidad, es porque tenía las naciones presentes y quería, a través de la vida de su unigénito, salvar a la humanidad, salvar al mundo, salvar a las naciones. Pero ¿sabes dónde está el problema? Que en este tiempo, fundamentalmente, muchos tienen miedo del virus, pero aún así hay gente que sigue sin acercarse al Señor. Hay gente que tiene miedo de lo malo, pero no hace nada por buscar de lo bueno, de aquello que puede llegar a librarle de todo lo malo. Por eso este cántico a mí me hizo meditar y quise comenzar este programa, la palabra que vamos a estar compartiendo en este momento. Quise acompañar este programa, esta palabra con ese cántico, porque qué importante que es entender algo. Y lo vas a entender por este versículo que quiero leerte, Abdías capítulo 14, versículo 15. No es la palabra que voy a tocar, pero es una palabra, un versículo clave, fundamental, que quiero que entiendas el por qué acontecen las cosas que acontecen en el mundo entero, en todas las naciones. En todas las naciones vemos señales cumplirse, todo lo que está escrito. La palabra de Dios dice que todo se ha de cumplir. Entonces, escucha lo que dice Abdías, capítulo 14, versículo 15. Porque cercano está el día de Yahweh para todas las naciones. Conforme hiciste, así se te hará. Tus hechos caerán sobre tu propia cabeza. Qué tremenda palabra, qué poderosa que es. Necesitamos entender que todo lo que es ley espiritual no puede ser adulterada, no puede ser cambiada. Así como se haga, así es como vamos a recibir. Por eso es tan importante que los gobernantes de cada nación pongan cuidado y atención a todo lo que determinan, a todas las leyes que decretan, porque acá la palabra de Dios está diciendo: conforme hiciste, así se te hará. Tus hechos caerán sobre tu propia cabeza. Tus hechos caerán sobre tu propia cabeza. Y en estos meses anteriores hemos visto mucha gente en nuestro país deseosa de asesinato, asesinar
niños que no podían defenderse, niños que se estaban gestando en los vientres de sus madres, cuando la palabra de Dios dice que aún Dios está acompañando, Él es el que va formando cada huesito dentro del vientre de su madre, esos seres indefensos. Hemos visto por las calles muchas manifestaciones de mujeres fundamentalmente y hombres acompañando un pedido de muerte, un pedido de asesinato, un pedido de aborto. Y oh casualidad que los niños en esta problemática, en este virus, los menos afectados son los niños y los más afectados son los adultos. Ahora, ¿no te parece que esto no es casual? ¿No te parece que estas cosas están bajando el juicio de Dios a las naciones? Gente deseosa de matar bebés, gente deseosa de que se decrete y se determine y se convierta en ley el aborto, buscando la muerte de indefensos. O casualidad, que en Dios no la hay, que cuánta gente en el mundo entero está muriendo por una plaga, por este virus. Quiero decirte que esas cosas, cuando sobre la tierra se ejecutan maldades, se ejecutan aberraciones como estas, entonces el juicio de Dios tiene que caer sobre la tierra. Pero también dentro de las naciones, el juicio de Dios que cae, y por este ejemplo que quiero tratar en esta hora, vas a ver que Dios siempre es tan amoroso, tan misericordioso, que siempre le da al hombre una oportunidad de arrepentimiento. Nunca Dios, Yahweh, nuestro Padre, va a ejecutar un juicio sin haberle dado a los hombres la oportunidad de arrepentimiento. Ahora, ¿cómo Dios lo hace? Bien, tomando hijos, hombres y mujeres, hacedores de su palabra, que lleven un mensaje genuino como Dios lo manda, ¿verdad? Entonces este es el tiempo donde la luz del Señor tiene que brillar en sus hijos, en los hijos de Dios, porque como dije en otra oportunidad, somos los portadores de su presencia. Eso significa que si portamos la luz del Señor, el brillo del Señor, el esplendor del Todopoderoso, pues bien, tenemos que alumbrar donde hay tinieblas. Entonces, ¿cómo Dios dará a conocer su mensaje? El profeta Isaías dijo, ¿cómo conocerán si no fueren enviados? Entonces, los hombres necesitan ser enviados para que luego ese mensaje de luz llegue en medio de las tinieblas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que antes de que un juicio de Dios caiga en la tierra, Dios alerta a voz de cuello, tomando hombres y mujeres, hijos pertenecientes al Todopoderoso, que transmitan el mensaje poderoso de salvación en este tiempo. Arrepentíos o pereceréis, como en aquel momento predicara Juan el Bautista. Y un mensaje directo, un mensaje que no tenía rodeos, un mensaje firme y determinante. No hay muchas opciones, hay un solo camino, hay una sola verdad, hay una sola vida, y eso está manifestado en la persona de nuestro Señor Yeshua. Por eso en este versículo dice, porque cercano está el día de Yahweh para todas las naciones. Quiere decir que no hay ni siquiera una sola nación en la tierra que no vaya a pasar por los juicios de Dios. Y termina diciendo, conforme hiciste, así se te hará. Tus hechos caerán sobre tu propia cabeza. Tus hechos caerán sobre tu propia cabeza. Ahora, no es para gozarse la cantidad de gente que está muriendo por este virus, pero sí es para abrir los ojos y temer a Dios. Que Dios trae la justa paga
a los moradores de la tierra. Es hora de levantar nuestra cabeza al cielo y contemplar y ver que de allí viene nuestro socorro, viene nuestra salvación. Ahora, lo penoso de todo esto es que habiendo hombres que están teniendo la oportunidad de Dios para venir en pos de Él, no quieren hacer caso. Como estamos viendo muchos irresponsables que no están acatando una orden dada por una autoridad, que necesitamos quedarnos en casa para de esa manera aislarnos de ese virus. Ahora, cuando nosotros vemos humanamente gente desobediente y rebelde como la que estamos viendo a través de los noticieros, gente que hace caso omiso, gente que está desafiando en su humanidad, en su carnalidad, está desafiando las órdenes establecidas. Quiero decirte que esa gente lo único que hace es acarrear sobre sí justamente la paga de ese pecado. Y seguramente que si a una de esas personas que no han acatado la orden, el virus les afecta a tal punto que llegan a la muerte, entonces quizás después muchos se van a preguntar, ¿y dónde está Dios? Como por allí leí algunos escritos y uno de ellos decía, Dios está precisamente en el lugar donde tú lo has colocado. ¿Dónde lo has colocado? Fuera de tu vida. Entonces no preguntes dónde está Dios si no le has dado cabida en tu corazón para que Él gobierne tu vida. No preguntes después dónde está Dios, amigo, amiga, vecino que estás recibiendo esta transmisión. No preguntes dónde estás Dios si cuando Dios llamó a la puerta de tu corazón te rehusaste permitirle entrar a tu vida para que gobierne tu vida de una manera digna y santa. Entonces tenemos que entender que ya no estamos en derecho de demandar a Dios dónde está Dios, por qué Dios no hizo esto, por qué Dios no hizo lo otro, cuando hay gente que no ha permitido el ingreso del Señor Jesús a su vida para que sea Él el centro de su corazón. Entonces necesitamos entender esto, que el tiempo ya está llegando a su fin. Necesitamos entender que la puerta está a punto de cerrarse. Necesitamos entender que hoy más que antes está cerca la palabra cuando dice que estamos en los tiempos finales y que cuando decimos verdaderamente el Señor está a la puerta es porque así lo creemos, porque estamos viendo las señales cumplirse en todas partes del mundo, señales por doquier, y cada nación recibiendo la justa paga que sus hechos merecen. Pero fíjate, aquí vamos a ver el caso de una ciudad como Nínive, que el pecado había subido hasta la presencia de Dios, ya había pasado los límites, como toda Nínive pecaba en gran manera. Entonces Dios determinó un día enviar juicio a Nínive. Pero antes de enviar juicio, le quiso dar a toda esa ciudad una oportunidad de arrepentimiento. Por eso quiero decirte, varón y mujer, nunca nadie podrá acusar a Dios de que fue enviado al infierno sin haber tenido la oportunidad. De paso te digo que el infierno nunca fue hecho para los hombres, fue hecho para Satanás y sus demonios, pero el hombre, a no darle cabida al Señor en su corazón, elige justamente ir a morar su eternidad en ese lugar. Entonces, Dios siempre le va a dar una oportunidad de arrepentimiento y de salvación al hombre. ¿La tomas? Bien. ¿No la quieres tomar? Allá tu decisión, pero tienes que saber que recogerás las consecuencias de tu propia desobediencia, de tu propio pecado, de tu propio castigo, porque así lo has determinado.
Entonces el Señor iba a destruir Nínive, pero buscó entre sus siervos en aquel momento y lo tomó a Jonás. Y esa es la palabra que vamos a compartir en esta noche. Te invito a que me acompañes en el libro de Jonás, capítulo 1. Entonces dice el versículo 2 del capítulo 1, el Señor se le presentó a Jonás y le dijo, levántate y vete a Nínive, la gran metrópoli, y proclama en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Ahora, imagínate para que una gran ciudad, una metrópoli, como la llama esta versión, como la ciudad de Nínive, el Señor le dice a su profeta Jonás, levántate y lleva este mensaje. Le dirás que la maldad ha subido hasta mí. Y quiero decirte que la Biblia misma habla que antes de la venida del Señor tiene que producirse un gran desenlace de pecado, de maldad, de desenfreno. Por eso estamos viendo también en nuestra nación, lastimosamente, cómo se está enseñando mal a los niños que hoy en día pueden ser lo que ellos quieran, que ellos pueden escoger si quieren ser niño o niña o si no quieren ser nada. O sea, cuando la palabra de Dios dice varón y hembra los creó, varón o mujer, no hay otro término medio. Entonces necesitamos entender que todas esas cosas provocan la ira de Dios sobre la tierra. Por eso esta palabra de Abdías dice que el día de Yahweh está determinado y ya está cerca para cada nación. ¿Qué significa eso? Que el juicio de Dios está descendiendo a la tierra para que cada nación reciba conforme sus hechos merezcan. Por eso necesitamos orar, obedeciendo a la palabra de Dios, necesitamos orar por las autoridades puestas en eminencia, sin importar que sean las que elegiste o no elegiste. Como hijos de Dios tenemos el deber de orar, porque más allá de que nos guste o no, van a determinar leyes y que esas leyes pueden ofender a Dios, pueden ofender la santidad del Todopoderoso. Y cuando un gobierno determina algo que se opone a Dios, eso va a acarrear juicio de Dios sobre las naciones. Y eso necesitamos entender, que como hijos de Dios, como portadores de su presencia que somos y que portamos encima, debemos mantener nuestra nación y cada nación de la tierra en oración. ¿Por qué? Porque precisamente los juicios de Dios están llegando. Entonces, cada nación recibirá, dice, cada hecho caerá sobre su propia cabeza. Por eso, este es el tiempo donde debemos meditar en la Escritura cuando el Señor dice, ay de aquellos, ay, es un ay de dolor, ay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Ay de aquellos que de la luz hacen tinieblas y de las tinieblas hacen su luz. Ay de aquellos, está diciendo el Señor. Entonces entenderás que como que hoy no tiene cabida un mensaje puramente y enteramente motivacional para que la gente funcione. A la gente hay que darle a conocer la verdad de la palabra precisamente para que se prepare, precisamente para que se fortalezca en el Señor, precisamente para que entre a vivir una vida de santidad, porque su palabra dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Entonces de pronto hay gente afuera que está recibiendo
un evangelio de pura motivación, pero no se le está diciendo la verdad. Que estos son tiempos peligrosos, que estos son tiempos malos y que debemos estar alertas, debemos estar como lo estamos haciendo en los hogares, cada familia reunida, orando. Nosotros seguimos orando acá en la congregación porque obviamente estamos dentro de ella, vivimos en el mismo lugar y cada mañana seguimos orando, clamando al Señor. Porque no podemos dejar de hacer lo que venimos haciendo. Momentáneamente no podemos reunirnos como cuerpo que somos, pero sí podemos seguir unidos en espíritu, en la misma dirección, fluyendo en una sola dirección, orando las familias en sus hogares. Por eso es muy importante que vos, papá y mamá, entiendas lo que está urgiendo en este momento, que no podemos estar panza arriba viendo cómo las muertes suceden, sino que este es el tiempo de la iglesia para clamar, para interceder, ponernos en la brecha, para clamar delante de Dios, para que esta ira se aplaque, para que este virus cese. ¿Cuántas muertes ya van en el mundo entero? Ahora, y como hijos de Dios, ¿qué hacemos? Pregúntate. Entonces, cuando Dios estuvo a punto de destruir la ciudad de Nínive, el Señor le dio una oportunidad. Lo llamó a Jonás y le dijo, levántate y vete a Nínive. Y allí predicarás a voz de cuello y le dirás que de aquí a 40 días la ciudad será destruida porque su pecado ha subido hasta mí. Ese era el mensaje que Jonás tenía que predicar. No le tenía que agregar ni le tenía que quitar. No le tenía que adornar con florcitas ni con pajaritos. El mensaje tenía que salir así, directo, sin endulzarlo. Porque por allí vemos gente que está acostumbrada a endulzar el mensaje para que suene más lindo a los oídos. Cuando esas cosas pasan, eso ya es un adulterio de la palabra. Se está adulterando la palabra cuando se le agregan cosas y se le ponen cositas y florcitas rococó para que quede mejor. Entonces el Señor les dijo, les dirás, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y oh casualidad, acá se está hablando en el mundo entero de una cuarentena. Una cuarentena está hablando de 40 días. Si bien el presidente ha dicho hasta el 31 de marzo, en otros lugares lleva más tiempo, quizás se prolongue, quizás no. Bueno, cada gobierno lo maneja en el tiempo que cree prudencial, pero cuando hablamos de una cuarentena estamos hablando de 40 días. Y el Señor le puso una cuarentena de tiempo a Nínive. Le dijo a Jonás, le dirás, tienen 40 días para arrepentirse antes de que yo la destruya. Ahora, no se sabe por qué motivo Jonás, dice el versículo 3, se levantó, pero no para obedecer a Dios, sino para huir de la presencia de Yahweh, dice, y se fue a Tarsis. Compró su boleto, su pasaje, para otra dirección, una dirección opuesta a Nínive, y se tomó su viaje a Tarsis. Ahora fíjate lo que acontece. Entonces dice, y bajando a Jope, halló una nave que partía a Tarsis, pagó el precio y se embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Yahweh. Ahora, ¿cómo se entiende esto?
lejos de la presencia de Yahweh. Era un profeta de Dios. Ahora, Dios lo está llamando para comisionarle una gran tarea, predicar el evangelio a toda una ciudad para que no se pierda y sean salvos. Ahora, ¿cómo se entiende, cómo se explica que un siervo de Dios, un profeta de Dios, llamándose profeta de Dios, quisiera huir de la presencia del Padre y estar lejos de Dios? Entonces a veces hay cosas que los hombres hacen y que no se logra entender, pero él se seguía considerando un profeta de Dios. Ahora bien, sigue diciendo el versículo 4, pero Yahweh mandó un viento impetuoso sobre el mar y se alzó una gran tempestad en el mar, de manera que la nave estaba a punto de romperse. Ahora fíjate esto. ¿El Señor no sabía esto? Claro que lo sabía. ¿El Señor no sabía qué rumbo tomó Jonás? Claro que lo sabía. ¿El Señor no sabía en qué nave estaba Jonás? Claro que lo sabía. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Sencillamente mandó un fuerte viento que azote el mar. Fíjate, esto es una muestra de que Dios también va a utilizar la naturaleza misma para ejecutar juicios. Todo lo creado por Dios en esta tierra, todo es usado como un medio de ejecutar sus juicios. Así como Dios le dijo al mar, hasta aquí tú llegas. Dice la palabra que cuando Dios hizo las aguas, le puso al mar los límites y le dijo, de estos límites no vas a pasar. Pero así también cuando Dios quiere ejecutar sus juicios usando las aguas, usando el mar, también esas aguas van a salir de sus caudales y van a ejecutar la obediencia para la orden que Dios ha dado. Entonces, ¿qué hizo con el mar el Señor? Dice versículo 4, pero Yahweh mandó un viento impetuoso sobre el mar y se alzó una gran tempestad en el mar. Una gran tempestad en el mar. De manera que la nave estaba a punto de romperse. Ahora, ¿sabes cuál es el problema? Nosotros necesitamos entender esto. A veces, y pon atención a esto por favor, así como hay gente que no conoce a Dios y recibe la justa paga que sus hechos merecen, quiero decirte que pongas atención y cuidado a este punto. A veces hay gente impía, gente incrédula, gente que no conoce de Dios, pero que hay momentos en su vida que va a sufrir consecuencia por la desobediencia de un hijo de Dios. Y lo estamos viendo en el caso de Jonás. Cuando Jonás se sube a ese barco, él no viajaba solo, viajaban un montón de marineros, un montón de gente que iban en ese barco y que llevaban ese destino. El único equivocado en ese viaje era Jonás, no era el destino de Jonás. Ahora, el Señor, Dios, se lo quiso hacer saber a Jonás, entonces por eso levanta ese viento impetuoso para que se desate esa gran tormenta en medio del mar. Ahora, imagínate toda esa gente, todos esos marineros que iban, esos marinos que iban en ese barco, conocedores de mar, obviamente, pero esto había superado sus conocimientos. Y todos los que iban allí, dice la palabra de Dios, todos temieron en gran manera. Ahora, ¿por qué esa gente sufrió ese momento? ¿Gracias a quién? Gracias a la desobediencia de Jonás. Entonces fíjate que hay momentos donde
habrá gente incrédula que sufrirá las consecuencias de una desobediencia de un hijo de Dios. Por eso también nosotros como hijos de Dios tenemos que poner atención a la voz del Señor, ser obedientes, acatar su voz. ¿Por qué? Porque nuestra desobediencia también puede afectar la vida de otros. Entonces, esto se trata que cada uno cumpla su parte, cumpla su rol y haga lo que es debido. Por eso necesitamos entrar en sujeción y obediencia. Por eso necesitamos que la familia toda y cada uno en su rol, padre, madre, hijos, hagan lo que es debido y que el padre como sacerdote de su casa en este tiempo esté velando por la vida de su familia, esté velando por la protección y la seguridad del Todopoderoso sobre su vida, su hogar, su familia, su entorno, sobre la iglesia, sobre la nación y sobre el mundo todo, porque a eso Dios nos llama, a clamar, a orar los unos por los otros. Y es un deber, es nuestra misión. Porque si en este tiempo no somos capaces de clamar, entonces ¿cuándo lo haremos? Si no lo hacemos en momento de angustia, en momento de desesperanza, en momento donde pareciera que la paz está huyendo de los corazones, ¿cuándo lo haremos? Sino en momentos específicos como esto. Y fíjate que toda la gente se empezó a desesperar, como pasa hoy en día. Y dice el versículo 5, temieron los marineros y cada cual clamaba a su Dios. Y es un Dios con minúscula, no está hablando del verdadero Dios. Pero cada uno empezó a clamar a su Dios. ¿Sabes por qué? Porque a veces el pecado de una nación no consiste en que la nación esté llena de incrédulos. A veces el pecado de una nación como la nuestra, por ejemplo, el pecado es que la gente cree en cualquier cosa. O sea, la gente no peca por incredulidad, peca por creer en cualquier cosa. De cualquier cosa hace un Dios. Y capaz que pone, como ellos le llaman, toda su energía positiva a creer que no les va a pasar nada. Entonces, hay naciones como la nuestra, te vuelvo a repetir, que peca por creer en cualquier ídolo, en cualquier Dios con minúscula. Así hizo esta gente, los marineros. En medio de esa desesperación, empezaron a clamar, dice, cada uno a su Dios. Y no solamente eso, sino que empezaron a hacer algo más. Empezaron a echar todas las cargas, todos los bultos, todos los paquetes que llevaban, toda su carga, la empezaron a arrojar al mar para ver si de esa manera se aliviaba la nave y podían continuar con seguridad su viaje. Entonces, clamaban a sus dioses y al mismo tiempo algo hacían, lo que según a su parecer ellos pensaron que eso podría estar bien. Ahora fíjate, mientras todos clamaban a sus dioses con minúscula, dice la palabra, entre tanto, como si pasáramos a otra parte de la escena, dice, entre tanto, Jonás había bajado al fondo de la nave y habiéndose echado a dormir, estaba profundamente dormido. Fíjate, todos los marineros clamando y el Hijo de Dios, entre comillas, el profeta del Señor, entre comillas, se había buscado un lugar bien abajo de la nave donde nadie lo molestara, donde hubiese el mayor silencio
y se echó a dormir, dice la palabra de Dios. Y ese término me suena a un animal, porque son los animales los que se echan a dormir. Entonces, mientras todos clamaban desesperadamente a sus dioses, dioses que no podían traer salida, que no podían traer solución, el que conocía al verdadero Dios, el que conocía al único que los podía librar de esa situación, dice la Escritura, se echó a dormir, como un acto de no importarle lo que le estaba pasando a los demás. Entonces quiero decirte que cuando, como hijos de Dios, como cristianos, no nos importa o no nos duele lo que está pasando, eso habla de algo grave en la vida de esos hijos de Dios. Porque el desinterés por el bien de otro es cosa seria. Ser un desalmado, que nada te mueva frente a todo lo que está pasando, eso es cosa seria. Habría que chequear quién está en tu corazón si todas estas cosas no te mueven verdaderamente como para ponerte a orar, a interceder, a decir algo debo hacer, algo tengo que hacer. No puedo salir, pero voy a hacer lo más glorioso y lo más poderoso, que es entrar, unirme en ayuno, en oración, en clamor con la iglesia del Señor en todas partes del mundo donde está clamando, día y noche, porque cuando aquí es de noche, en otro lado es de día y están clamando. Cuando allá es de noche, acá es de día y seguimos clamando. Entonces hay una iglesia del Señor, espiritualmente hablando, en el mundo entero, que estamos unidos en clamor. Algo nos tiene que mover. ¿Por qué? Porque te lo acabo de leer. El día de Yahweh está cercano para todas las naciones. Y cuando habla del día de Yahweh, de un día de Yahweh, está hablando del día del juicio. El día donde cada nación comparecerá en la presencia de Dios para que reciba la justa paga de sus hechos. Así que acá nos encontramos con un profeta de Dios rebelde, huyendo de la voz de Dios y echado a dormir en la parte más baja del barco. Ahora fíjate, versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué haces, dormilón? ¿Qué haces? Primera pregunta. Le dice, levántate y clama a tu Dios. Quizás tu Dios, Yahweh, ¿qué haces, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Yahweh, tu Dios, se fije en nosotros y no perezcamos. Qué tremendo que es esto. Ahora, fíjate, ¿cómo sabía el dueño del barco quién era el Dios de Jonás? ¿Cómo sabía el dueño del barco que el Dios de Jonás era el verdadero Dios? Porque le dijo, quizás se fije en nosotros, quizás se fije en nosotros y nos salve. Ahora, qué tremendo que un impío tenga que decirle al Hijo de Dios, clama a tu Dios para que se fije en nosotros. Entonces tienes que saber que pecado no es solamente hacer lo malo como aquel que no conoce a Dios. Pecado es también saber hacer lo bueno para el Hijo de Dios y no hacerlo. Jonás sabía muy bien lo que él tenía que hacer. Jonás sabía muy bien que Dios lo había llamado con una misión específica, la de llevar el mensaje de arrepentimiento y salvación a toda una ciudad, y él huyó, no quiso hacerlo. Ahora, ¿sabes por qué Jonás no quiso hacerlo? Como después lo manifiesta cuando Dios le vuelve a dar otra oportunidad, entonces
Jonás va y empieza a predicar ese mensaje de arrepentimiento y que se arrepientan, si no serían condenados a los 40 días, serían destruidos. Entonces, cuando toda la ciudad se convierte, desde el rey hasta el menor, entonces Jonás se enojó porque dijo, yo sabía que esto iba a pasar. Jonás no quería que se salven, sino que quería que Dios los castigue destruyéndolo. Por eso huyó a otro lado, para que justamente Dios los destruyera. Qué tremendo cuando lo que hay en el corazón de un hijo de Dios no está alineado a la palabra de Dios. Por eso es muy necesario, varón y mujer, iglesia, CDM, entender que necesitamos aprender a conocer los tiempos que estamos viviendo. Estos son los tiempos de preguntarle al Señor, papá, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿cuál es la misión que yo debo cumplir? ¿Cómo debo servirte para aprovechar bien el tiempo sabiendo que los días que vienen son malos? Iglesia, no podemos perder el tiempo. Por eso a nosotros, los hijos de Dios, también nos viene bien este tiempo de estar en casa, porque es un tiempo donde Dios también permite que te pruebes, que veas en qué condición está tu vida espiritual. ¿Qué has hecho hasta ahora y qué no has hecho hasta ahora? Para que cuando la iglesia vuelva a tomar toda su fuerza, todo su servicio, y la iglesia vuelva a ser una y a seguir cumpliendo el propósito de Dios, bien, tomes la determinación de hacer lo que no has hecho hasta ahora. Y que reconozcas y entiendas que si hasta ahora le estuviste poniendo excusa al Señor, es hora de no ponerle más excusa. Porque las excusas no nos justifican. Al contrario, el enemigo las va a usar para seguir aplastándote y hundiéndote cada vez más, haciendo nada. Y acá vemos a un hombre de Dios que llevaba el nombre de Dios sobre su vida, el único que tenía la verdad y no la daba a conocer. Cayó su boca, mientras que los otros, por lo menos errados, pero hicieron lo correcto, clamar al único Dios que conocían hasta ese momento. Dioses falsos, dioses vanos, pero eran todo lo que conocían hasta ese momento. Entonces, el dueño de la nave le dijo, ¿qué haces, dormilón? Qué tremendo que es esto. Versículo 7 sigue diciendo, luego cada uno dijo a su compañero, venid, echemos suerte para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Fíjate, en este momento estos hombres echaron suerte, la Biblia no dice cómo, pero echaron suerte como para ver la suerte sobre quién caía. Y fíjate que aún dentro de eso, Dios, Yahweh, permitió que se les revele a ellos quién era el verdadero culpable para que de esa manera pudiera ser confrontado. Y dice que la suerte cayó sobre Jonás. Dios permitió que a estos hombres se les revele la verdad, que era Jonás el culpable, para que entonces saliera a luz lo que estaba oculto en la vida de Jonás. Entonces, cuando vieron que era Jonás el culpable de todo esto, fíjese lo que dice el versículo 8. Entonces fueron, lo buscaron y le dijeron, decláranos ahora por qué nos ha sobrevenido este mal. Ellos eran conocedores, hombres conocedores de mar. Su vida era el mar.
Por lo tanto, conocían cuando una tormenta se levantaba. Y ellos se daban cuenta que esa tormenta era algo como nunca lo habían vivido. Ellos sabían que era algo totalmente descabellado, que no era algo porque sí. Por eso cuando lo enfrentan a Jonás, les dice: decláranos por qué nos ha sobrevenido esta tormenta. ¿Por qué? Y le dijeron: ¿de qué te ocupas? Lo empezaron a investigar. ¿De qué te ocupas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo procedes? Y él respondió: soy hebreo y temo a Yahweh, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Realmente, humanamente, de estar ahí en el barco, era como para hacerle a Jonás así, un par de bifes, ida y vuelta. Porque, escúcheme, no hizo lo que debía hacer, se ocultó, no se dio a conocer. Y dice acá: soy hebreo y temo a Yahweh, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Ahora, si en verdad Jonás temía, pues debía haber hecho lo que Dios le mandó. Quiero hacer una breve pausa, un segundito, y usted quédese allí para que le doy este minutito por si quiere levantarse, hacer algo. Luego volvemos porque esto está muy interesante. Pausa y ya volvemos. ¿Qué tal, familia? Quien te saluda, la pastora Liliana Fara de Sica. Quiero invitarte a nuestras reuniones en Casa de Milagros, ubicados en Avenida Beauchef 3080 de Barrio Las Tunas, aquí en Pacheco, la ciudad del Partido de Tigre. Invitarte a que vengas a conocer el poder de Dios en reuniones gloriosas, poderosas y milagrosas que están sucediendo en este tiempo. Dios te bendiga. Y así continuamos en esta palabra tan maravillosa. Así que cuando estos hombres lo confrontan a Jonás, él dice: temo a Dios. Pero ¿sabes una cosa? Cuando una persona teme a Dios, y el temor no habla de miedo, habla de respeto, de reverencia, justamente va a obedecer a Dios porque no quiere ofender su santidad, su confianza depositada en Él. Entonces sigue diciendo el versículo 10, aquellos hombres entonces tuvieron gran temor y le preguntaron: ¿por qué has hecho esto? Fíjate, estaban más ubicados los hombres que el profeta de Dios. ¿Por qué nos has hecho esto? Porque los hombres se enteraron de que estaba huyendo de la presencia de Yahweh, pues Él se los había declarado. Y le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que se nos calme el mar? Porque el mar se tornaba cada vez más tempestuoso. Él respondió: alzadme en vilo y arrojadme al mar, y se calmará, pues yo sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad. Entonces estos hombres, dice, remaron duramente para tratar de hacer volver el barco a tierra, pero no pudieron porque el mar se embravecía más y más. Entonces clamaron a Yahweh y dijeron: oh Yahweh, te rogamos no nos haga perecer por la vida de este hombre, ni nos imputes sangre inocente, porque tú, oh Yahweh, has hecho del modo que te agradó. Fíjate, ¿sabes quiénes eran estos hombres clamando ahora al verdadero Dios?
todos los marineros. Fíjate el cambio de actitud que hubo en ellos. Fíjate cómo esta situación los llevó a tener una auténtica y genuina conversión de corazón al Dios Todopoderoso. Vemos la primera parte que exclamaban a sus dioses con minúscula y nada había pasado. Ahora se encuentran clamando, invocando el nombre del verdadero Dios, Yahweh. Lo invocan a él y le dicen: te rogamos no nos hagas perecer por la vida de este hombre. En otras palabras le estaba diciendo: Señor, Padre, no somos los responsables de esta situación, es este hombre que se hace llamar tu siervo, tu hijo, tu profeta. Por culpa de él estamos pasando esta situación. ¿Y sabes qué? El Señor oyó el clamor de estos marineros. El Señor tuvo compasión y misericordia de estos marineros. Dice, ellos seguían clamando y le decían: porque tú, oh Yahweh, has hecho del modo que te agrada. Y alzando en vilo a Jonás lo arrojaron al mar y el mar calmó su furia. Pon atención a esto. Aquellos hombres, versículo 16, temieron a Yahweh con gran temor y ofrecieron sacrificio a Yahweh e hicieron votos. Fíjate, estos hombres fueron convertidos a Dios por la sola intervención del Santo Espíritu y el poder del Señor. No se convirtieron a Dios por la palabra, por la predicación del profeta Jonás, porque hasta ahí un pésimo ejemplo había dado de su vida. Quiere decir que estos hombres recibieron un toque de Dios tan directo, tan especial y tan particular, que en ese mismo momento estaban recién entregadas sus vidas al Señor y ya sabían lo que era ofrecer sacrificio a Yahweh e hicieron votos. ¿Sabes qué necesita? Como decía esta alabanza de Marcos Witt al comienzo, acuérdate de los hombres que han hecho pacto contigo. Y dice Salmo 55, juntadme a todos los fieles de la tierra, a los que hicieron pacto conmigo. Qué maravilloso que es eso, porque eso está hablando de un cuidado especial, específico que Dios tiene con su pueblo, con sus hijos, con aquellos que hemos entablado pacto con Él. Ahora, ¿qué significa entablar pacto con Dios? Como tantísimas veces lo he enseñado, un pacto no es tan solamente una ofrenda de dinero que pongas dentro de un sobre. Un pacto con Dios es una unión, es una fusión entre Dios y tu vida, Dios y la mía, que de los dos nos hacemos uno. Somos uno en el Señor. Un pacto con el Señor significa tener una vida rendida, una vida entregada, una vida muerta al Señor, que ya no puedas vivir para otra cosa que no sea para amar, para adorar y para servir a tu Dios, a nuestro Dios. Que no concibas la idea de que te puedes apartar de Dios, que te puedes separar de Dios, porque cuando eso haces, dice la palabra que de Cristo nos desligamos y caemos de la gracia de Dios. Y su palabra dice, horrenda cosa es caer en las manos de Dios, porque cuando se cae en las manos de Dios se cae para juicio. Eso necesitamos entender. Por eso el Salmo 55 dice, juntadme a los fieles de la tierra, a los que hicieron pacto conmigo. Esto significa que un trabajo no te puede separar del Señor. Esto significa que un esposo inconverso no te puede separar de Dios porque no es más que Dios. Eso significa que un hijo no te puede separar de Dios. Una esposa no te puede separar de Dios. Tengas o no un peso en el bolsillo, no te puedes separar de Dios, porque tu vida está fusionada a la vida del Señor.
no se puede separar. Eso habla de un pacto. No es sencillamente un poco de dinero puesto en un sobre diciendo pacto por tal cosa. El pacto es tu vida misma. Lo demás es una añadidura, pero tu vida misma tiene que ser un pacto con Dios y para Dios, un pacto de entrega, un pacto de renuncia, un pacto de vivir para Él, un pacto de santidad, un pacto de compromiso, un pacto de servicio. No que el calor te mueva ni el frío te mueva, no que la distancia te mueva o la cercanía te mueva, no que midas a Dios y el servicio al Señor por las circunstancias externas. Entonces esta gente hizo voto con Dios. Un voto con Dios es una promesa, es una promesa. Por eso dice la Biblia, cuando haces promesas a Dios, no tardes en cumplirla, porque Dios no se va a agradar de aquellos que prometen y no cumplen. Entonces, preparó Yahweh un gran pez que tragara a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Fíjate, mientras Dios trataba y enseñaba a estos marineros, Jonás, por otro lado, ya estaba dentro del gran pez, allí 3 días y 3 noches, que eso es profético. 3 días y 3 noches es un tiempo profético que después tendría que ver con los 3 días en que el Señor estuvo muerto, sepultado y al tercer día resucitó. El 3 habla de un número profético, habla de una obra completa, acabada. Entonces, cuando Jonás, estando dentro del vientre del pez, se arrepiente, pide perdón a Dios y pide una nueva oportunidad, fíjate que Dios se la da. Por eso a mí siempre me gusta decir, porque yo lo tengo comprobado, Dios es Dios de segundas oportunidades. Cuando el hombre y la mujer se arrepiente verdaderamente, genuinamente, Dios le va a dar una oportunidad para que manifieste su arrepentimiento y su cambio de actitud. Y se la dio a Jonás. Entonces le volvió a decir, vas a ir a Nínive y vas a proclamar que de aquí a 40 días Nínive será destruida si no se hubieren arrepentido. Bueno, esta vez Jonás cumplió, obedeció. Después de esa consecuencia que tuvo que recoger por su pecado, estar 3 días dentro del vientre de un gran pez, que no debe haber sido nada lindo, entre los jugos gástricos del pez ahí, entre lo que el pez comía y bueno, todo lo que entraba a su estómago, allí estaba Jonás, aprendiendo una lección. Por eso después fue obediente. Entonces cuando leemos en el en el capítulo 3, dice, la palabra de Yahweh llegó por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y vete a Nínive. Le volvió a decir lo mismo, proclama en ella el mensaje que yo te daré. Jonás pues se levantó, fue a Nínive conforme a la palabra de Yahweh, y era Nínive una ciudad grande ante Yahweh de 3 días de camino. 3 días de camino. Y Jonás comenzó a entrar en la ciudad y durante el primer día de recorrido proclamaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y ese era su mensaje. Ahora bien, dice versículo 5, los hombres de Nínive creyeron a Yahweh. Esa es la gran diferencia. Si toda Argentina creyera el mensaje de Dios
el destino de esta nación sería muy diferente. Por eso Dios necesita en este tiempo hombres y mujeres tomados de la palabra de Dios, hacedores de la palabra de Dios, obedientes a la palabra de Dios, no gente que contienda y discuta con Dios. Dice que todo Nínive creyó al mensaje y se arrepintió. Dice la palabra, versículo 6, cuando la noticia llegó hasta el rey de Nínive, este se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, que hombres y animales, bueyes y ovejas no coman cosa alguna, que no se les dé alimento ni beban agua. Fíjate, el rey, comenzando desde la máxima autoridad, creyó al mensaje. Imagínate si tendríamos un presidente que le cree al mensaje de salvación de Dios. Qué diferentes serían todas las cosas, porque no necesitarían consultar ni a brujos, ni a divinos, ni a hechiceros, sino que consultarían al Dios de los cielos. El rey de Nínive creyó. Entonces, ¿qué hizo? Se levantó de su trono. Ahora, entiende esta actitud. Se levantó de su trono y se despojó de su manto. Él, al hacer eso, estaba reconociendo que sobre él había uno mayor que tenía mayor autoridad que él sobre la ciudad de Nínive. Esos son los hombres y mujeres entendidos de los tiempos y de los propósitos que Dios está buscando en este tiempo. Este rey se despojó de su manto, se levantó de su trono e hizo algo. Proclamó ayuno durante 3 días a todos, desde el mayor al menor, aún hasta los de pecho. Dice la palabra que ayunaron, estuvieron 3 días sin mamar. Los animales, 3 días de ayuno, todo Nínive de ayuno, y todos cubiertos con mantos de ceniza y cilicio. ¿Qué era el cilicio? El cilicio era una especie de vestido, de manto, de chaqueta, de pelo de cabra áspero, que la gente se ponía eso para que justamente al ser molesto ese manto de cabra, eso picaba, molestaba, y eso usaban cuando estaban en un tiempo de dolor, en un tiempo de duelo, en un tiempo de adversidad. Entonces, para expresar aún mayor esa angustia, es que se vestían de esa manera. Así estuvieron por 3 días, desde el rey hasta el último de los animales, desde el menor, un bebé, hasta el mayor, que era el rey. Todo el mundo obedeció y acató la orden. Ahora, fíjate por un momento, ¿qué diferencia con nuestra nación y con la gran mayoría de las naciones del mundo? Que se le está mandando a hacer cuarentena y tan solamente 14 días, 10 días. ¿Y cuánta gente rebelada hay a ese mandato? Entonces, esto te tiene que hacer ver que cuando la justa paga de Dios cae sobre los hombres, es porque sus hechos de maldad así lo han provocado. No porque Dios es injusto. No, Señor, nada que ver, porque mucha gente después le empieza a echar la culpa a Dios, que si Dios existiera no pasaría esto, y dónde está Dios que no ve que esto, que el otro y que aquello. Nada que ver. El hombre se destruye a sí mismo por su propia maldad. Entonces, ¿por qué las autoridades puestas en la calle tienen que ejercer un ajuste de cuenta con ellos? Precisamente porque no acatan la orden. Entonces,
hay que meterlos presos o hay que hacerle pagar de alguna manera, y por allí usan un poco de violencia porque todo eso lo genera la propia rebeldía y la propia desobediencia del hombre mismo. Acá estamos viendo el ejemplo de una ciudad, desde el rey y bajando de él todas las autoridades debajo del rey hasta lo último de los pobladores y de los animales. Por 3 días no comieron y no bebieron agua, absolutamente nada. Y clamaban a Dios por arrepentimiento. Confesaban a Dios sus pecados. Pero claro, aquel que no conoce de Dios no va a pedir perdón por sus pecados porque no lo va a reconocer. ¿Quiénes lo tenemos que hacer? Nosotros por ellos. Pedir perdón a Dios por el pecado de nuestros gobernantes, por todas las cosas que aprueban y quizás ofenden a Dios, por todas las cosas que no están bien hechas, por esas leyes que quieren aprobar como el aborto. Todo eso trae ira de Dios, juicio de Dios sobre la tierra. Entonces, ahí es donde Dios nos manda a interceder y a pedir perdón por el pecado de los gobernantes. Así es que el rey hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes que todos ayunaran. Se cubrieron de cilicio, tanto hombres como animales, y dijo: clamen a Yahweh fuertemente y arrepiéntanse. Esta fue la orden del rey. Clamen a Yahweh fuertemente y arrepiéntanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Que hay en las manos de los malvados rapiña, destrucción, robo, violencia. Y el rey dio esa orden y dijo: ¿quién sabe si desistirá Yahweh y cambiará de parecer y se apartará del furor de su ira y no pereceremos? Ahora, qué maravilloso. Dios, como es Dios de amor, Dios de misericordia, Dios de compasión, tuvo compasión de toda una ciudad que se arrepintió, que confesó sus pecados y se volvió de todo corazón a Yahweh. Eso es lo que Dios está buscando en todas las naciones, antes que llegue el día grande y temible de Yahweh. Eso es lo que el Señor está buscando en todas partes y en toda nación, que los hombres se arrepientan de sus pecados. Y dice versículo 10, y vio Yahweh lo que hacían, cómo se volvían de su mal camino, y desistió Yahweh del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Y toda una ciudad, con todos los moradores de esa tierra, del pequeño al mayor y del mayor al pequeño, todos, absolutamente todos, se convirtieron al Señor. Confesaron sus pecados, se volvieron de su mal camino. Entonces Dios desistió de hacerle el mal que les iba a hacer. Eso es lo que Dios está buscando en este tiempo. Hombres y mujeres que se vuelvan a Él con un corazón puro, genuino, limpio, reconociendo sus pecados, sus faltas. Entonces Dios, desde los cielos, perdonará sus pecados y sanará la tierra. ¿Por qué la tierra no es sanada? Porque precisamente el hombre no se humilla en la presencia de Dios. Porque los hombres siguen en pos de sus propios caprichos, de sus propios caminos. Quiero decirte, varón y mujer, que Dios está presto a perdonar y a soltar bendición si tan solamente el pueblo, ¿qué pueblo? Fundamentalmente
el pueblo que lleva mi nombre, dice el Señor, oraren, clamaren, buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, porque no todo el que dice ser hijo de Dios vive a la manera de Dios, y se volvieren de sus malos caminos, entonces, hay un entonces de Dios, yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Dios quiere sanar los corazones? Claro que sí. ¿Dios quiere sanar la tierra? Claro que sí. Pero también Dios permite que cada hombre en su libre albedrío escoja. El Señor dice, aquí está bendición, aquí está maldición. Aquí está la vida, aquí está la muerte. Escoge. Pero escoge la vida para que vivas. Entonces, tuya es la decisión, varón y mujer. Quiero que cerremos esta palabra orando. Únete allí en oración, tómate de la mano toda la familia allí, si pueden unirse, tomados de la mano donde se encuentran, y verdaderamente entendamos que solamente en el Señor somos uno. Entendamos que Dios quiere hacer mucho más en las naciones, en las vidas, en las familias, pero no puede hacer más porque se le han cerrado las puertas. Gente que le ha dicho al Señor, no quiero que intervengas en mi vida, esto es asunto mío. Bueno, por eso cada uno recibe la justa paga que sus hechos merecen. Padre, en el nombre de Yeshua te damos gracias, Señor mi Dios, porque nos has permitido soltar tu palabra, esta que no volverá a ti vacía. Palabra de vida, palabra de poder, palabra que tu Santo Espíritu llevará a cada hogar donde allí, Señor mi Dios, las familias están unidas, orando, clamando, estamos direccionados en un mismo sentir, estamos clamando al único Dios vivo y verdadero, aquel que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo puede, aquel único y verdadero Dios que nada se escapa de él, porque es Dios grande, es Dios fuerte, Dios temible en batalla. Gracias, Señor mi Dios, porque tu Santo Espíritu ha penetrado tu palabra en cada corazón y tu Espíritu seguirá redarguyendo en lo profundo de cada ser. Señor mi Dios, visita los hogares de aquellos que no te conocen. Alumbra el entendimiento de aquellos que aún no pueden ver claramente, Señor mi Dios. Obra con tu poder, papá. Manifiesta tu presencia en los hogares, en las familias. Ponemos nuestra nación argentina en tus manos. Señor mi Dios, declaramos que tu presencia la cubre a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Extiende tu manto todopoderoso, Señor amado, sobre nuestra nación. Padre, para que sea quitada la dureza de los corazones, para que toda incredulidad salga de las vidas, Señor mi Dios, para que en este tiempo de miedo, de adversidad, de dolor, de sufrimiento, de muerte, los hombres y mujeres se vuelvan a ti, Señor mi Dios, creyéndote a ti, confiando en ti, porque eres el Dios de la vida, el Dios de la salvación. Gracias, papito, te damos. Gracias, Señor mi Dios, porque poderoso eres para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos, de lo que entendemos, de acuerdo al poder de Dios que opera en nuestras vidas. Y necesitamos y queremos que el poder de Yahweh opere a través de la iglesia, porque tú has determinado, Señor, que somos la luz y la sal de este mundo. Somos los portadores de tu presencia y tu poder se ha de manifestar allí donde quiera que tu palabra vaya, sea enviada, cumplirá el propósito para lo cual tú la has enviado. Gracias, papito.
Gracias, Señor mi Dios. Llena, Señor, cada familia de tu presencia. Bendice los hogares de cada familia de Águila Guerrera, de Casa de Milagros, Iglesia CDM, en todos los hogares, todos aquellos que están recibiendo a través de la televisión, a través de las redes sociales, aquellos que están recibiendo a través de las redes mensajes, Señor mi Dios, puedan mantener su fe activa, no pasiva, sino activa en ti, Señor mi Dios, sabiendo que esto es breve tiempo, papá, pero veremos tu gloria manifestarse. Cuando cada familia, Señor mi Dios, pueda ver tu gloria, veremos tu poder manifestarse. Señor mi Dios, somos los responsables de no dejar que el fuego de Dios se apague en nuestras vidas. Por eso, usando estos medios, sabiamente, Señor amado, queremos llegar con tu poder y tu palabra a cada hogar, Señor mi Dios, donde quiera que se abre para recibir de ti. Bendice los hogares, bendice las familias, los esposos, los hijos, Señor amado, que puedan unirse en un mismo sentir, en un mismo clamor, creyéndote a ti cada día. Gracias porque tu palabra no volverá a ti vacía, papá. Lo creemos, lo declaramos hecho en el precioso nombre de Yeshua, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Familia, gracias por acompañarnos. En el día domingo, 10 de la mañana, estaremos nuevamente transmitiendo en vivo, entrando a los hogares para compartir con cada uno de ustedes la hermosa y maravillosa palabra de Dios, tener un momento de oración, de adoración, así que volveremos a conectarnos y bueno, estaremos en contacto de esta manera, pero recuerde que esto ha de durar poco tiempo. A seguir firme, adelante, creciendo en el Señor siempre. Los amamos y quien se despide, la pastora Liliana Fara de Sica. Hasta nuestro próximo encuentro. Bendecidos y en victoria.